San José, una historia de amor, una vida de humildad. ¿Qué es lo que hace atractivo a un hombre? ¿Su cuerpo? ¿Su inteligencia? ¿Su bondad? ¿Su fuerza? San José nació en Belén en el año 18 antes de Cristo. Nació en Belén, donde nacerá nuestro Señor Jesucristo, en Belén. Belén significa la casa del pan, y por eso ahí nació Jesús, porque Él es el pan de vida. San José murió en Nazaret cuando Cristo tenía 29 años, antes de comenzar su vida pública, es decir, a los 47 años aproximadamente murió San José. Esto según los padres de la Iglesia. Cuando Jesús nació, María tenía 15 años y San José tenía 18 años. Cierre usted sus ojos e imagínese a San José de 18 años platicando con María de 15 años. ¿Qué le vería María a San José? ¿Y qué le vería San José a María? ¿Qué ve una persona en otra para enamorarse de ella? Joseph, José, en hebreo, significa Dios proveerá. Y Dios proveyó a María un esposo tan bueno, tan justo como dice el Evangelio. Y también Dios proveyó a José de una mujer maravillosa como la Virgen María. Dice el Evangelio que José era el esposo de María y era justo. Pero no fue justo precisamente para ser el esposo de María y por ser el esposo de María. Admirablemente hay un pensador que dice que María virginizó a San José. En el Deuteronomio 22:20 dice que si una mujer era encontrada con que estaba junto con un hombre, pero no estaban casados, entonces el castigo era apedrearla y matarla si no era virgen. Y aquí empieza la labor de San José. El Evangelio, cuando se refiere a él como un hombre justo, se refiere a una justicia religiosa, no una justicia ética. La justicia ética es darle a cada quien lo que le corresponde. Justo en la Biblia quiere decir de buen corazón. Por eso justicia religiosa, San José es justo, que quiere decir que San José era un hombre de buen corazón, con un corazón como el de Dios. Es decir, un corazón justo. Un hombre justo es aquel que hace la voluntad de Dios. Dice Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas en tener a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El lado de José es muy importante. Viene de la estirpe de David, San José. Qué interesante. La rama o el lado humano de Cristo viene de San José. Así Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Jesús restaurará el trono de David y heredará la bendición de Abraham gracias a su padre José. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús desaparece cuando Jesús tiene 29 años? ¿No podría haber estado ahí en la última cena, acompañar a Jesús haciendo milagros, estar ahí al pie de la cruz? La misión de San José terminó en el momento en el que Jesús y su madre
no necesitaban más de un hombre que los protegiera en la vida y en el honor. Por eso José desaparece. San José, ¿cuál era su oficio? Nosotros tenemos metido en la cabeza es que era un carpintero, y de hecho es patrono de los carpinteros, por eso le llamamos San José Obrero. Es cierto esto, sí era un carpintero, pero no es lo mismo un carpintero de aquel tiempo que los de hoy. Hay que ubicarnos en la cultura de aquellos años. Concretamente, Mateo 13:55 habla de San Mateo como un tecton, así es en griego. Jesús es definido como el hijo del carpintero. Tecton, que en latín se dice faber. ¿Y qué es un tecton o un faber? Es un artesano que trabaja la madera o la piedra. Concretamente se puede pensar en San José como el que fabricaba arados o instrumentos para la agricultura, instrumentos para la construcción, como por ejemplo los puntales, los polines. En ese tiempo, en Galilea se construían muchas casas. Y por eso San José, cuando decimos es un carpintero, pues estamos hablando que era una mezcla de albañil y artesano, no como los carpinteros de hoy. La familia de Nazaret tenía una condición económica digna. Hay que pensar que realmente no eran pobres. Digamos que estaban entre la clase media, tirándole a la alta. ¡Qué interesante! Por ejemplo, solo la gente de dinero iba cada año en peregrinación a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso era muy costoso. ¿Y por qué nos dice el Evangelio que ellos fueron? Porque tenían el modo. José trabajó en Séforis, una ciudad que está a 5 kilómetros de Nazaret. Y en ese trabajo le iba muy bien, y seguramente aquí le enseñó a trabajar a Jesús. Su matrimonio con la Virgen, un matrimonio verdadero y completo, un matrimonio virginal, dice San Agustín. La fe de San José en su esposa iba a ser dolorosamente probada. María va a tener un hijo. Pese a lo doloroso que el descubrimiento de haber sido para San José, ¿qué significa esto? Si yo no he estado con mi esposa. Él se abstiene de difamar a María y por eso la deja en secreto. Pero en eso el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, no temas, recibe a tu esposa María, ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y San José, levantándose del sueño, hizo como el ángel del Señor le encomendó y la tomó por esposa. San José casto. José y María unieron sus corazones como dos estrellas que no se enlazan nunca, mientras que sus rayos luminosos se entrecruzan en el espacio. El matrimonio de José y María fue un matrimonio parecido a lo que sucede en la primavera entre las flores que juntan sus perfumes, o a dos instrumentos musicales que juntan sus melodías al unísono formando una sola. José nombra a Jesús, le dio a aquel niño su identidad social, y por eso Jesús es reconocido como verdadero descendiente de David. José es justo porque tuvo fe. Pero también, ya lo decimos, José es el hombre de los sueños. Digamos que hay que resaltar 3 aspectos de los sueños de San José. Primero, él soñó, dice el Evangelio, Dios le comunicó en sueños: esta es tu vocación, esta es tu vida, esto es lo que tú vas a hacer. San José escucha atentamente a Dios.
Aquí está una de las primeras cosas que debemos imitar de San José: escuchar atentamente a Dios. Sí escuchamos a Dios, pero mucha gente no lo escucha atentamente. Y ahí Dios nos quiere decir muchas cosas. Número 2, José es el hombre obediente que acepta integralmente la voluntad de Dios. Es decir, escuchó a Dios y luego lo obedeció. Y luego acepta toda la voluntad de Dios, no nada más un pedazo de voluntad. Todo lo que tú quieras, Señor. Esta es la segunda cosa que deberíamos aprender de San José. Obedece a Dios y acepta totalmente lo que Dios quiera. No dejes nada para ti. Y tercero, San José es el hombre que sabe cuidar de verdad a las personas que le confían. Dios le confió a Jesús y a María, y José cuidó de verdad a los dos. Por eso, si tú te encomiendas a San José, Él te va a cuidar de verdad. Ahora, ¿qué significa sueño? Sueño es cuando llega Dios a la vida de un hombre. José tomó consigo, es decir, obedece pronto y siempre. José descubrió el amor que Dios tiene a la humanidad y se ha hecho el Emmanuel, y de esta evidencia surge la fuerza íntima para cuidar a María y al niño. Entonces, ¿qué significa sueño? Esa relación íntima entre Dios y una persona. No es como nosotros, yo tuve un sueño o una pesadilla. No, un sueño en el Evangelio es cuando Dios se trata de comunicar con un hombre, y por eso tiene esta intimidad con San José. Repito, no debemos leer la Biblia así como si la estuviéramos leyendo hoy. Dice Mateo 2:14 que José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo ya hasta la muerte de Herodes. Esta noche, José es padre de verdad en el sentido más profundo, no biológico. ¿Qué significa ser un buen padre? El que custodia, el que protege y el que te abre camino en la vida. Esta es otra de las virtudes que un padre y una madre deben aprender de San José. Custodia a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa. Protégelos y ábreles camino en la vida. Como Dios, San José es el padre que cuida de nuestra fragilidad. Por eso los padres verdaderos siempre están en los momentos de oscuridad y de prueba, cosa que José hizo. Custodió, proveyó en las dudas, en las tinieblas de la vida misma. Qué bonita la familia de Nazaret. Una dulce madre, un niño débil y un padre firme y entregado. José no empezó a regatearle a Dios: oye, Señor, esto está difícil, ayúdame. No se echó para atrás nunca. No tuvo comodidades y menos seguridades. Aprendan, papás, de esto. San José abrazó con fuerza y amor al niño y a María, y Jesús nunca olvidará esto. Ver a su Padre bueno que se hace cargo de ellos sin miedo. Papás, que tus hijos vean en ti un Padre bueno que se hace cargo de sus hijos y de su esposa sin miedo. Pienso sin duda alguna que cuando Jesús nos habló del Padre, del Hijo pródigo, ¿recuerdan aquella parábola del Hijo pródigo? Un padre tenía 2 hijos. Bueno, pues ese padre, Jesús estaba refiriendo a San José, ese padre que se hace cargo de todos. Por eso San José es el padre de Jesús, que siempre está al lado de la Virgen María. No la abandonó, ni se fue al extranjero a buscar más dinero para su familia. No, San José siempre proveyó de amor, de seguridad
dé fe a su esposa y a su hijo. Recordemos cuando Jesús se pierde, José y María pasan 3 días buscándolo, llenos de angustia, una pena infinita. Esto es un símbolo de la comunidad de los discípulos que deberán vivir 3 días del misterio pascual en la espera de una luz, de una palabra que les dé esperanza después de estar viviendo la noche tremenda que significa ser discípulos. Nosotros somos cristianos, discípulos de Dios, y esto no es fácil. En los años que Jesús estuvo con sus papás, adolescencia y juventud, José enseñó a Jesús a trabajar, porque si no enseñas a trabajar a tu hijo, lo haces un ladrón, según la cultura judía. José le enseñó el conocimiento de la Torá a Jesús, que esto era algo exclusivo del papá. Digamos hoy, el papá tiene el deber de enseñar a sus hijos la Biblia. Y vean cómo esto no es así. El que se los enseña es la mamá. José lleva a Jesús a la escuela del Shammai Hillel, ahí también donde estudió San Pablo. Y José le va a enseñar a su hijo que siempre hay que ser personas sencillas, buenas, humildes, y que aunque tú no seas pobre económicamente, tú debes elegir la pobreza como un camino de vida. ¿Por qué? Porque si eres pobre, eres humilde, eres sencillo, y te vas a fijar en la gente sencilla. Por eso nosotros, todas estas cosas debemos aprenderlas de San José. José llevaba a Jesús cada sábado a la sinagoga. ¿Tú, papá, llevas a tus hijos todos los domingos a misa? En Nazaret desaparece la figura de San José, muriendo con la compañía de María y Jesús y sus familiares cercanos. Qué muerte más hermosa la de San José, muriendo al lado de Jesús, es decir, de la misma vida. Recuerdo lo que Dios dijo a Moisés un día: Moisés, no es quién eres, sino con quién vas. Dice el Papa Francisco que San José no fue con los amigos a confortarse, ni tampoco fue con el psiquiatra para que le interpretara los sueños. José simplemente creyó y por eso salió adelante siempre. José no dijo nunca una palabra, es el hombre del silencio, de la obediencia silenciosa. Aprendamos esto todos. Debemos ser personas del silencio, de la sabiduría, de la obediencia. Jesús un día se casó con la pobreza, porque eso le enseñó su padre José. Si alguien necesita tu habitación, préstaselas. Si alguien necesita tu vida, préstasela. Si alguien necesita de tu corazón, préstaselo. San José, uno de los santos y uno de los seres humanos más maravillosos que han pisado esta tierra. Por eso invócalo. Ojalá que San José fuera uno de nuestros santos de cabecera, de devoción siempre, porque San José siempre cuida de las personas que se le encomiendan. Dios le encomendó un día a María y a José y lo hizo de una manera humilde y maravillosa. Por eso tú también dile a Dios: Señor, haz que San José me cuide y me proteja de todos los males y miedos que tengo en mi vida. San José ruega siempre por nosotros.